Muchos hombres creen que el dinero llega solo con suerte, con contactos, con oportunidades que caen del cielo. Esperan un golpe de fortuna, un milagro financiero, un cambio externo que resuelva sus problemas. Y mientras esperan, su vida sigue atrapada en la escasez, dependiendo de circunstancias que nunca controlan. Yo, Brian Tracy, he aprendido que el dinero no sigue a la suerte, sigue a la disciplina. El dinero fluye hacia donde hay orden, enfoque, acción consistente y mentalidad de abundancia. No necesita que el mundo cambie. Necesita cambiar usted. Cuando se compromete con los hábitos correctos, cuando desarrolla la disciplina de usar su tiempo y su energía con inteligencia, el dinero comienza a perseguirlo, no al revés. Porque la riqueza es una consecuencia natural de la excelencia, y esa excelencia no se logra en un día, se logra con la repetición de lo correcto todos los días. La fórmula es simple, pero exige seriedad. Si hace esto, el dinero vendrá solo. Porque no hay fuerza más poderosa que la disciplina aplicada al tiempo, al esfuerzo y al carácter. Y cuando la practique, descubrirá que la abundancia no era un misterio, era un reflejo de lo que usted estaba dispuesto a convertirse. El dinero no es un misterio ni un privilegio reservado a unos pocos. El dinero es una consecuencia directa de la manera en que usted se organiza, de la disciplina que sostiene y de las decisiones que toma todos los días. Muchos hombres viven convencidos de que la riqueza se debe a la suerte o a circunstancias fuera de su control, pero esa creencia es el primer obstáculo que los mantiene atrapados en la escasez. La verdad es mucho más simple y poderosa. El dinero fluye hacia los hombres que crean valor, hacia los que cumplen lo que prometen, hacia los que desarrollan hábitos sólidos de disciplina personal. Cuando usted se vuelve confiable, productivo y disciplinado, el dinero empieza a buscarlo, porque el mercado siempre premia al que resuelve problemas con excelencia. Piense en esto. Cada día tiene la oportunidad de invertir su tiempo de dos maneras, gastándolo en actividades que no producen nada o usándolo en acciones que siembran resultados futuros. El hombre promedio se distrae, posterga, gasta lo que gana sin pensar en el mañana y habla más de lo que actúa. Y luego se sorprende cuando, al final del mes, no tiene nada. En cambio, el hombre disciplinado entiende que el dinero no se persigue, se atrae. Lo atrae cuando se levanta temprano, cuando se organiza, cuando cumple con lo que dice, cuando estudia, cuando se esfuerza en hacer más de lo que se espera de él. Esos hábitos lo convierten en alguien diferente, en alguien que los demás valoran y en alguien a quien las oportunidades empiezan a buscar. La clave está en comprender que el dinero no sigue las intenciones, sigue los hábitos. No importa cuánto diga que quiere prosperar si cada día sus acciones lo contradicen. Puede repetir frases positivas, puede soñar con abundancia, puede planear 1000 negocios, pero mientras no traduzca esas intenciones en disciplina diaria, nada cambiará. El dinero solo llega a quienes demuestran, con hechos, que están preparados para manejarlo. Y la mejor prueba de preparación no está en lo que dice que hará con él, sino en cómo administra lo que ya tiene. Si no puede cuidar 100, nunca cuidará 1000. Si no puede multiplicar poco, jamás multiplicará mucho. La disciplina es el puente entre lo que desea y lo que logra. Muchos hombres creen que necesitan ganar más para empezar a ahorrar, pero ese pensamiento es un engaño. El ahorro no depende de cuánto gana, depende de cuánto controla. La verdadera riqueza no la construye el que más recibe, sino el que mejor administra lo que tiene. Cada peso es un soldado. Puede enviarlo a trabajar por usted o dejar que se pierda en el desorden. Cuando elige invertir en lugar de desperdiciar, cuando se compromete a ahorrar aunque sea una pequeña parte, está enviando un mensaje poderoso a su mente y al universo. Soy responsable, estoy listo para más. Y ese mensaje abre la puerta a nuevas oportunidades. El dinero sigue la dirección de la disciplina. Por eso, si hoy está escaso de recursos, no se pregunte cuánto necesita, pregúntese en qué hábitos se está hundiendo. ¿Está gastando en lo innecesario? ¿Está perdiendo horas en distracciones? ¿Está evitando las responsabilidades que podrían acercarlo a su libertad financiera? Porque el dinero no desaparece. Simplemente se aleja de los que lo rechazan con su comportamiento. Y del mismo modo se acerca a quienes lo atraen con su orden. Si usted empieza a vivir con disciplina, con intención, con enfoque, descubrirá algo extraordinario. El dinero vendrá solo, porque su vida entera se habrá convertido en un imán de abundancia. El dinero siempre se mueve hacia el orden y se aleja del caos. Esa es una de las leyes más claras de la vida. Un hombre que no controla sus horarios, que no organiza su día, que gasta lo que no tiene y que improvisa cada decisión, está declarando con sus acciones que no está listo para la abundancia. Y el dinero responde alejándose. En cambio, el hombre que convierte la disciplina en un estilo de vida, que cuida sus finanzas, que respeta su tiempo, que cumple con lo que se propone, está enviando un mensaje claro: puedo manejar más.
y el dinero inevitablemente empieza a buscarlo. Porque el dinero necesita un lugar seguro donde multiplicarse, y ese lugar no es la suerte, son los hábitos. Piense en cómo muchos hombres desperdician años esperando el gran momento, la oportunidad perfecta, el contacto indicado, el golpe de suerte que resolverá todo. Mientras tanto, su tiempo se escapa, sus deudas crecen, sus promesas se apilan, y lo que nunca ven es que la oportunidad no aparece de la nada, se construye con disciplina diaria. El dinero no llega a quienes esperan, llega a quienes ya se están moviendo, a quienes cada día hacen algo concreto para mejorar, aunque sea pequeño. A quienes, en lugar de perder horas justificándose, toman el control de lo que sí está en sus manos. La acción disciplinada es el verdadero imán de la riqueza. Lo extraordinario es que usted no necesita condiciones perfectas para empezar. Puede comenzar hoy, con lo que tiene, desde donde está. Si gana poco, administre mejor. Si tiene tiempo limitado, organícelo con más precisión. Si aún no sabe todo, empiece a aprender con lo que tiene al alcance. La disciplina convierte lo poco en mucho, lo desordenado en productivo, lo débil en fuerte. Y esa transformación no se logra con palabras, se logra con hechos. Cada vez que elige ahorrar en lugar de gastar, trabajar en lugar de postergar, aprender en lugar de distraerse, está construyendo los cimientos de su riqueza. Esos cimientos no son visibles al inicio, pero sostendrán su éxito cuando llegue. El dinero es una consecuencia inevitable de la consistencia. No llega a quienes lo desean desesperadamente, llega a quienes lo merecen por la forma en que viven. Por eso la pregunta no es, ¿cuándo llegará el dinero?, sino, ¿estoy viviendo como alguien que merece abundancia? Si la respuesta es no, entonces es hora de cambiar. No con discursos, no con excusas, sino con disciplina aplicada hoy mismo. Porque el dinero no entiende de intenciones, entiende de pruebas. Y la prueba más fuerte que puede darle es un estilo de vida alineado con la abundancia. Ordenado, enfocado, productivo. La riqueza no es un accidente ni un milagro, es el reflejo de miles de decisiones pequeñas que se acumulan en silencio. Cada peso ahorrado, cada hora invertida en aprender, cada acción cumplida aunque nadie lo vea, lo acerca un poco más. Y un día, sin darse cuenta, descubrirá que el dinero fluye con naturalidad, que ya no tiene que perseguirlo, porque usted se convirtió en alguien distinto, en alguien disciplinado, en alguien que vive en un nivel donde la abundancia no es una excepción, sino la regla. Esa es la diferencia entre el hombre común y el hombre que prospera. El primero espera, el segundo actúa. El dinero es un espejo que refleja su carácter. No se trata solo de cuánto gana, sino de cómo vive con lo que tiene. Un hombre indisciplinado puede recibir grandes sumas y aún así terminar en ruina, porque sus hábitos lo arrastran de regreso a la escasez. En cambio, un hombre disciplinado puede empezar con poco y multiplicarlo, porque su mentalidad y sus acciones convierten cada recurso en semilla. Por eso digo que la riqueza no depende de la cantidad inicial, depende del patrón que sostiene cada día. Si el patrón es desorden, el resultado es pobreza. Si el patrón es disciplina, el resultado es abundancia. Muchos hombres cometen el error de creer que el dinero resolverá sus problemas, cuando la verdad es que solo los amplifica. Si usted tiene malos hábitos y de repente gana más, sus malas decisiones se volverán más grandes y más costosas. Pero si ya vive con orden, con ahorro, con inversión inteligente, cada ingreso adicional lo fortalece. El dinero no transforma a la persona, solo expone lo que ya es. Y esa es la razón por la que la disciplina debe llegar antes que la abundancia. Si no entrena primero su carácter, perderá cualquier oportunidad que aparezca. Si lo entrena, el dinero se quedará con usted y crecerá, porque estará en manos de alguien capaz de manejarlo. La disciplina financiera empieza en lo pequeño, en no gastar lo que no tiene, en separar una parte de cada ingreso, en evitar la deuda innecesaria, en registrar cada movimiento. Estos actos parecen insignificantes, pero son los que construyen confianza en sí mismo. Porque cada vez que cumple con ese orden se dice, puedo controlar mi vida. Y ese control no se limita al dinero, se expande a todo, su carrera, su cuerpo, sus relaciones. Cuando domina sus hábitos financieros, aprende a dominarse como hombre. Y ese dominio es lo que atrae riqueza, porque la abundancia siempre sigue a la estabilidad, nunca al desorden. Otro error común es pensar que trabajar más horas es suficiente. Puede trabajar sin descanso y aún así seguir atrapado en la escasez si no dirige su esfuerzo con inteligencia. La clave no es solo cuánto trabaja, sino en qué lo invierte. El hombre que se enfoca en actividades de bajo valor se desgasta y no prospera. El que se enfoca en crear, en aprender, en resolver problemas importantes, empieza a generar más valor y, como consecuencia, más dinero. Porque el mercado siempre paga por el valor que aporta, no por las horas que se desgasta. Y esa es otra forma de disciplina, elegir en qué enfocar su energía.
Recuerde que el dinero es consecuencia, nunca causa. No aparece por deseo ni por suerte, aparece como resultado de la disciplina que sostiene cada día. Si quiere abundancia, no pida más dinero. Pida más carácter, más enfoque, más constancia. Y cuando los tenga, el dinero vendrá solo, porque usted se habrá convertido en el tipo de hombre que lo atrae. El dinero nunca llega a quienes lo persiguen con desesperación. Llega a quienes se convierten en imanes de abundancia a través de la disciplina. La mayoría de los hombres vive esperando un golpe de suerte, la llamada que lo cambie todo, la oportunidad que aparezca de la nada. Mientras tanto dejan que los días escapen, gastan lo que no tienen, posponen lo importante y se engañan con promesas vacías. Pero el dinero no respeta intenciones, respeta hábitos. El dinero no se fija en lo que dice que hará, se fija en lo que demuestra con acciones diarias. Si su vida está marcada por el orden, la constancia y el compromiso, el dinero lo buscará. Si está marcada por el desorden y la pereza, el dinero lo evitará. Así de simple. Por eso, debe empezar cada día con una mentalidad clara. Hoy actúo como alguien que merece riqueza. Eso no significa esperar sentirse motivado. Significa tomar decisiones concretas que lo acerquen a su libertad financiera. Ahorrar aunque sea una fracción, cumplir con lo que promete, invertir tiempo en aprender algo nuevo, resistir la tentación del gasto innecesario. Cada una de esas acciones es pequeña en apariencia, pero enorme en consecuencia, porque está entrenando a su mente a comportarse como un hombre que ya vive en abundancia. Y cuando la mente se convence, el dinero responde. Aquí quiero hacer una pausa para recordarle algo importante. Si este mensaje resuena con usted, suscríbase a este canal. Este es un espacio diseñado para quienes ya decidieron dejar atrás la mediocridad y construir disciplina en su vida. Y quiero hacerle una pregunta para que reflexione y me la deje en los comentarios. ¿Qué hábito financiero siente que debe cambiar de inmediato para empezar a atraer más dinero? Su respuesta honesta puede ser el punto de partida de su transformación. Entienda lo siguiente. No se trata de hacer algo grandioso una sola vez, se trata de repetir lo correcto todos los días. La disciplina es acumulativa. Cada día que controla su tiempo, su dinero y su energía, está construyendo un muro de seguridad a su alrededor. Ese muro lo protege de la escasez y lo impulsa hacia la abundancia. Pero cada día que se rinde a la inercia, que gasta sin pensar, que pierde horas en distracciones, está derribando ese muro y debilitando su futuro. Usted elige de qué lado vivir. Recuerde esta verdad, el dinero no llega a los que lo desean, llega a los que se vuelven dignos de él. Y la dignidad financiera se construye con disciplina, con menos palabras y más hechos, con menos quejas y más acción, con menos impulsos y más control. Si hace esto, si convierte la disciplina en un hábito irrompible, descubrirá que no necesitará perseguir el dinero. El dinero vendrá solo, porque la abundancia siempre fluye hacia el hombre que vive preparado para administrarla. El dinero responde a una sola regla. Siempre fluye hacia el hombre que se gobierna a sí mismo, un hombre que no puede dominar su apetito, que no puede resistir el impulso de gastar en lo que no necesita, que no puede sostener un plan con constancia. Está declarando que no está listo para la abundancia. Porque si no controla lo pequeño, ¿cómo controlará lo grande? El dinero no tolera la mediocridad, se queda solo con los disciplinados. Por eso, volverse adicto al orden en sus finanzas no es opcional, es indispensable. Cada peso que gasta sin propósito lo aleja de su libertad. Cada peso que invierte con inteligencia lo acerca a ella. La diferencia entre ambos caminos no está en lo que gana, sino en lo que decide hacer con lo que tiene. El hombre común busca gratificación inmediata, compra sin pensar, se da lujos que no puede costear, vive atrapado en la urgencia del presente, y al final, se encuentra sin nada que lo sostenga. El hombre disciplinado, en cambio, aprende a posponer la gratificación. Acepta sacrificios hoy para construir libertad mañana. Esa diferencia de mentalidad es lo que separa a quienes se ahogan en deudas de quienes construyen patrimonio. El primero vive para impresionar a otros, el segundo vive para asegurarse un futuro sólido. El dinero no premia la apariencia, premia la coherencia. Y la coherencia significa gastar menos de lo que gana, invertir más de lo que consume y poner a trabajar sus recursos en lugar de dejarlos morir en caprichos pasajeros. Lo más interesante es que la disciplina financiera no solo cambia su bolsillo, cambia su identidad. Cada vez que ahorra, refuerza en su mente la idea de que controla su vida. Cada vez que invierte, se entrena para pensar a largo plazo. Cada vez que rechaza una compra innecesaria, se prueba a sí mismo que es más fuerte que sus impulsos. Esa confianza se acumula, y con el tiempo lo transforma en alguien completamente distinto, en un hombre que ya no necesita perseguir el dinero, porque el dinero empieza a fluir hacia él naturalmente. Recuerde que el dinero es un amplificador.
Si hoy usted es disciplinado, cuando tenga más, esa disciplina multiplicará su riqueza. Pero si hoy es desordenado, cuando tenga más, ese desorden lo hundirá. Por eso, no espere a tener grandes ingresos para cambiar. Empiece ahora, con lo que ya tiene, desde el punto en el que está. Porque lo que está construyendo no es solo un fondo, es un carácter. Y ese carácter es el que determina si el dinero se quedará con usted o si se le escapará de las manos. El dinero vendrá solo cuando su vida entera sea una prueba de que está preparado para recibirlo. No cuando lo desee, no cuando lo imagine, sino cuando lo demuestre. Y esa demostración no se hace con palabras, se hace con disciplina, ahorrando, invirtiendo, organizándose y sosteniendo un estándar alto cada día. Cuando su identidad y sus hábitos griten coherencia, el dinero responderá inevitablemente. Porque la abundancia siempre sigue a los hombres que se gobiernan a sí mismos. El dinero no respeta sueños, respeta sistemas. Puede pasar horas visualizando, hablando de abundancia, deseando prosperidad, pero si no construye un sistema de disciplina que lo respalde, todo se queda en ilusión. El hombre que realmente atrae riqueza es aquel que convierte su vida en un conjunto de hábitos que producen valor. Se levanta con un plan, organiza su día, ejecuta con constancia, ahorra con rigor, invierte con inteligencia. No se trata de hacer algo extraordinario una sola vez, se trata de repetir lo correcto hasta que se vuelva automático. Esa repetición convierte el éxito en una consecuencia natural, y esa consecuencia se refleja en dinero que fluye sin que tenga que perseguirlo. La disciplina financiera y personal es acumulativa. Cada día que actúa con orden, cada decisión que toma en control, cada gasto que evita y cada inversión que realiza es un ladrillo más en la construcción de su libertad. Y aunque al principio parezca lento, con el tiempo esa estructura se vuelve imponente. El dinero empieza a llegar no porque lo busque, sino porque usted se convirtió en alguien capaz de manejarlo. Esa es la verdad que muchos no quieren aceptar. El dinero no resuelve los problemas, solo amplifica quién es. Si es débil, el dinero lo hará más débil. Si es disciplinado, el dinero lo hará más fuerte. Por eso debe volverse disciplinado antes de que llegue la abundancia, para que cuando llegue, se quede. El hombre promedio vive reaccionando, gasta según lo que siente, trabaja según la presión, se mueve según las circunstancias. Pero el hombre que atrae riqueza vive planeando, gasta con intención, trabaja con propósito, actúa con visión. Esa diferencia crea mundos opuestos. Uno vive atrapado en la escasez, justificándose con excusas. El otro vive construyendo un futuro sólido, sin necesidad de demostrarlo con palabras, porque sus resultados hablan solos. Debe grabar en su mente una verdad inquebrantable: el dinero sigue al valor, y el valor lo crea la disciplina. No hay otro camino. Cada vez que cumple con su rutina, que entrega más de lo esperado, que domina sus impulsos, está generando valor. Ese valor atrae confianza, abre oportunidades, multiplica ingresos. No hay misterio ni truco oculto. Si quiere que el dinero llegue solo, conviértase en un hombre tan disciplinado que el mercado, las personas y las oportunidades lo busquen a usted. Al final, el dinero no es la meta, es el resultado. La meta real es convertirse en el tipo de hombre que vive con estándares tan altos que la abundancia no puede ignorarlo. Y cuando llegue a ese punto no tendrá que perseguir riqueza, la riqueza lo perseguirá a usted. El dinero nunca ha sido un fin en sí mismo, siempre ha sido un reflejo del hombre que lo administra. Y aquí está la verdad que muchos se niegan a aceptar. El dinero es disciplinado, y por lo tanto solo se queda con quienes también lo son. Un hombre desordenado puede recibir una fortuna y verla desaparecer en cuestión de meses, porque sus hábitos lo arrastran de vuelta a la escasez. En cambio, un hombre disciplinado, incluso empezando con poco, convierte cada recurso en semilla, y esas semillas se multiplican hasta darle abundancia. Por eso digo que el dinero no llega por accidente, llega por atracción. Y esa atracción no se logra con deseos ni con palabras, se logra con sistemas de acción repetidos día tras día. Muchos hombres piensan que necesitan más ingresos para empezar a prosperar, pero eso es un engaño. Si no es capaz de manejar lo poco, tampoco manejará lo mucho. La verdadera riqueza no la construye quien más gana, sino quien más controla. Y ese control empieza en lo pequeño. En el hábito de anotar cada gasto, de separar un porcentaje para el ahorro, de invertir aunque sea una cantidad mínima, de vivir siempre por debajo de sus posibilidades. Estos hábitos son como cimientos invisibles que parecen no importar en el presente, pero que sostendrán todo lo que construya en el futuro. Sin ellos, cualquier ingreso adicional será como agua en las manos. Se escurre sin dejar rastro. Ser disciplinado con el dinero también implica aprender a posponer la gratificación. El hombre común busca el placer inmediato. Compra lo que no necesita, se endeuda por cosas que solo impresionan a otros, sacrifica su futuro por un gusto momentáneo. El hombre disciplinado, en cambio, entiende que cada vez que pospone una gratificación está construyendo libertad.
Prefiere la incomodidad temporal a cambio de la abundancia futura. Esa mentalidad lo separa del resto, porque mientras la mayoría se hunde en deudas, él acumula activos. Mientras la mayoría gasta en apariencia, él invierte en crecimiento. Mientras la mayoría vive para el momento, él vive para la libertad. El dinero también sigue al hombre que crea valor. Y el valor no se improvisa, se construye con disciplina. La constancia en mejorar sus habilidades, en dar más de lo que se espera, en trabajar con excelencia incluso en lo invisible, lo convierte en alguien indispensable. Y cuando alguien se vuelve indispensable, el dinero lo persigue, porque el mercado siempre premia la utilidad, siempre paga más a quien resuelve problemas mejor que otros. No es cuestión de suerte. Es cuestión de convertirse en alguien tan valioso que la abundancia no pueda ignorarlo. Pero lo más poderoso de la disciplina financiera es el efecto psicológico que tiene en usted mismo. Cada vez que se controla, cada vez que ahorra, cada vez que invierte, se envía un mensaje de fuerza: puedo confiar en mí. Esa confianza es la base de toda riqueza. Porque un hombre que confía en sí mismo actúa con valentía, toma decisiones firmes, se atreve a avanzar. En cambio, el hombre que siempre se traiciona, que gasta lo que no debe, que posterga lo importante, se destruye por dentro antes de destruirse por fuera. La abundancia empieza en el interior, en la manera en que se relaciona con usted mismo. Por eso, si quiere que el dinero venga solo, debe empezar a vivir como un hombre digno de abundancia. No mañana, no cuando gane más, no cuando las condiciones sean ideales. Debe hacerlo hoy con lo que tiene. Porque cada decisión que toma con disciplina es un imán que atrae prosperidad. Cada excusa, cada descuido, cada impulso mal manejado es una barrera que la aleja. El dinero no se esconde de usted, simplemente responde a lo que hace. Y cuando decida de una vez por todas vivir con orden, con control y con visión, descubrirá que no necesita perseguirlo. El dinero vendrá solo, porque usted se habrá convertido en el hombre que siempre estuvo destinado a ser. Alguien que gobierna su vida y por lo tanto gobierna su abundancia. El dinero sigue patrones tan claros que casi nadie quiere aceptar. Siempre se aleja del desorden y siempre se acerca al control. No importa cuán talentoso, inteligente o preparado sea un hombre, si su vida es caótica, el dinero no se quedará con él. Se irá tan rápido como llegó, porque la abundancia no soporta el desorden. En cambio, cuando un hombre decide poner en orden su mente, sus hábitos y sus finanzas, empieza a construir un imán que atrae riqueza. Y lo extraordinario es que este imán no se basa en suerte ni en oportunidades externas, se basa en lo que usted hace cada día. La disciplina es la única verdadera garantía de abundancia. Muchos piensan que el secreto está en trabajar más duro, en desgastarse durante largas horas sin descanso. Pero eso es falso. El secreto está en trabajar con inteligencia, en enfocar su energía, en actividades que realmente generan valor, en aprender a multiplicar en lugar de simplemente sobrevivir. La disciplina no consiste solo en levantarse temprano, consiste en dirigir cada minuto hacia lo que construye en lugar de lo que destruye. Y esa es la diferencia entre el hombre que apenas sobrevive y el hombre que prospera. El primero confunde movimiento con progreso. El segundo sabe que el progreso real es resultado de la acción enfocada y constante. Si quiere que el dinero venga solo, debe empezar por entrenarse en 3 disciplinas fundamentales: el control del tiempo, el control de la energía y el control del dinero mismo. El tiempo malgastado en distracciones es dinero que nunca existirá. La energía desperdiciada en quejas o excusas es dinero que nunca llegará. Y el dinero gastado sin propósito es riqueza que nunca crecerá. Cada una de estas áreas exige un dominio absoluto, porque no puede esperar abundancia si tolera el desperdicio. El hombre disciplinado convierte cada hora en productividad, cada acción en avance, cada peso en semilla. Y esa acumulación, aunque parezca invisible al inicio, termina por construir resultados extraordinarios. Debe grabar en su mente una verdad inquebrantable. La riqueza nunca empieza en el banco, siempre empieza en la mente. Si se ve como alguien escaso, actuará como escaso y confirmará su pobreza. Pero si se ve como alguien disciplinado, como alguien que merece abundancia, su mente lo guiará a actuar con coherencia. Y esas acciones coherentes, sostenidas en el tiempo, son las que inevitablemente lo colocan en un nivel de prosperidad al que otros nunca llegarán. Por eso, antes de esperar tener más, debe entrenarse a ser más. Porque el dinero siempre sigue al hombre que ya vive en el nivel que dice desear. Recuerde esto con total claridad. No hay fortuna que resista a un hombre sin disciplina, y no hay límite para la fortuna de un hombre disciplinado. La pregunta es simple: ¿qué reflejan sus hábitos hoy? Si reflejan caos, el dinero se alejará. Si reflejan orden, el dinero llegará. Y cuando finalmente se comprometa a sostener la disciplina sin excusas, descubrirá que no necesita perseguir riqueza,
Porque la riqueza, al reconocer un terreno fértil en su vida, empezará a buscarlo a usted. Y ese será el punto de quiebre donde su historia financiera cambie para siempre. El dinero no llega como un acto mágico, llega como consecuencia lógica de su manera de vivir. Cada decisión que toma, cada hábito que sostiene, cada disciplina que practica, es como una orden silenciosa que le envía al universo. Si esas órdenes son de desorden, pereza y mediocridad, el resultado será escasez. Pero si son de control, constancia y responsabilidad, el resultado será abundancia. No hay misterio. El dinero no distingue entre el que sueña y el que actúa, siempre fluye hacia el que demuestra con hechos que puede manejarlo. Y esa demostración no ocurre de vez en cuando, ocurre todos los días en lo pequeño, en cómo se organiza, en cómo administra, en cómo respeta su propio tiempo. El hombre que quiere prosperar debe entender que la riqueza no empieza en grandes negocios ni en inversiones millonarias, empieza en lo cotidiano, empieza en rechazar una compra innecesaria, en cumplir con el ahorro diario, en levantarse temprano cuando otros siguen durmiendo, en invertir su tiempo en aprender algo útil en lugar de perderlo en distracciones. Cada una de estas acciones es como una semilla, y cuando esas semillas se siembran con constancia, la cosecha es inevitable. Puede tardar, pero llega. Porque el dinero no se oculta de nadie, simplemente responde al patrón que usted sostiene. La trampa en la que muchos caen es la búsqueda de atajos. Se lanzan a esquemas rápidos, a ilusiones de riqueza instantánea, a apuestas que parecen fáciles, y lo único que logran es perder lo poco que tenían y reforzar su frustración. El camino real hacia la abundancia nunca está en atajos, siempre está en la disciplina, porque la disciplina es lo único que puede multiplicar de manera segura y sostenida. Si quiere riqueza estable, debe construirla con hábitos estables. La constancia es más poderosa que cualquier promesa de éxito rápido. El dinero también sigue al hombre que se convierte en valioso. Y el valor no nace de la suerte, nace del trabajo silencioso de todos los días. El que estudia más, el que practica más, el que se esfuerza en dar lo mejor aunque nadie lo vea, ese es el que empieza a destacar. Y cuando destaca, las oportunidades lo buscan. Porque el mercado no premia al que grita más fuerte, premia al que resuelve mejor. El dinero fluye hacia quien hace más útil la vida de otros. Y esa utilidad solo se consigue con disciplina en el aprendizaje y en la acción. Debe grabar esto con fuego en su mente. No se trata de esperar que llegue el dinero, se trata de convertirse en el tipo de hombre al que el dinero no pueda resistirse. Un hombre confiable, constante, valioso, disciplinado. Un hombre que se respeta lo suficiente como para no traicionarse con excusas. Cuando logre esa transformación, la abundancia no será una meta, será una consecuencia natural, porque el dinero siempre termina persiguiendo al hombre que se gobierna a sí mismo. El dinero no es un misterio ni un privilegio reservado a unos pocos. El dinero es un reflejo exacto de quién es usted, de los hábitos que sostiene, de la disciplina que practica y de la manera en que organiza su vida. Muchos hombres pasan años esperando el golpe de suerte, la llamada milagrosa, el negocio que lo cambiará todo. Pero la verdad es que la suerte sin disciplina no sirve de nada, porque aunque el dinero llegue, se irá tan rápido como vino. Y lo que queda al final es frustración, deudas y el mismo vacío con el que empezaron. La escasez no es producto de mala suerte, es producto de malos hábitos. La abundancia no es producto de un milagro, es producto de disciplina sostenida. El dinero no respeta intenciones, respeta coherencia. Y esa coherencia se construye en silencio, día tras día, con cada decisión que toma. Un hombre disciplinado puede empezar con lo mínimo y convertirlo en riqueza. Un hombre indisciplinado puede recibir una fortuna y perderla en meses. Esa es la diferencia que lo explica todo. El dinero amplifica lo que usted ya es. Si es ordenado, multiplicará su orden. Si es caótico, multiplicará su caos. Por eso debe entender que el dinero no se busca, se atrae. Y se atrae a través de la disciplina, del control absoluto sobre sí mismo, de la capacidad de decir no a lo que lo debilita y sí a lo que lo fortalece. Cuando usted demuestra con hechos que sabe cuidar lo pequeño, la vida lo premia confiándole lo grande. Cuando demuestra que sabe multiplicar poco, el universo le confía mucho. Esa es la ley inquebrantable de la abundancia. Muchos se pierden pensando que necesitan ingresos más altos para prosperar. Pero la realidad es que si no puede manejar 1000, tampoco manejará 10,000. Si no puede ahorrar una fracción pequeña, tampoco podrá ahorrar una grande. El dinero no lo cambia, lo expone. Y esa es la razón por la cual debe construir carácter antes de construir riqueza. Porque si no lo hace, cualquier abundancia que llegue será efímera. La disciplina financiera empieza en lo más básico. Gastar menos de lo que gana, ahorrar de manera sistemática, invertir con visión, rechazar la deuda innecesaria,
Usar el tiempo para crear valor en lugar de desperdiciarlo en distracciones. Puede parecer duro, pero esa dureza es lo que los separará de los que siempre hablan y nunca logran. El hombre que se convierte en disciplinado no solo cambia sus finanzas, cambia su identidad. Cada vez que ahorra en lugar de gastar, refuerza en su mente la idea de que tiene control. Cada vez que invierte, se entrena para pensar en el futuro. Cada vez que cumple con lo que prometió, se demuestra que puede confiar en sí mismo. Esa confianza acumulada es más valiosa que cualquier cheque, porque lo convierte en alguien capaz de sostener abundancia sin miedo a perderla. Y cuando otros siguen atrapados en la ansiedad del dinero, usted vivirá en paz, sabiendo que cada peso que entra en su vida tiene un propósito y cada decisión que toma lo fortalece. El dinero también sigue al valor. Si quiere atraer más, debe convertirse en alguien que vale más, y el valor no está en lo que dice, está en lo que aporta. Un hombre disciplinado estudia, practica, mejora, se vuelve más productivo, más útil, más confiable. Y cuando alguien se vuelve indispensable, el mercado lo premia. Esa es la verdadera fórmula. Más disciplina, más valor, más abundancia. No es magia, es causa y efecto. Si deja de perder tiempo en excusas y empieza a crear soluciones, el dinero será una consecuencia inevitable. Al final debe entender lo esencial. La riqueza no empieza en la cuenta bancaria, empieza en la mente. Y la mente solo se transforma con disciplina. Puede repetir frases positivas todo el día, pero si sus hábitos son débiles, seguirá en la misma escasez. Puede soñar con abundancia, pero si no cambia su manera de vivir, seguirá siendo un sueño. El dinero vendrá solo cuando su vida entera grite disciplina. En su tiempo, en sus gastos, en su trabajo, en su carácter. Y cuando llegue no será un accidente, será una consecuencia lógica. Recuerde esto con absoluta claridad: el dinero no se persigue, se atrae. Y se atrae cuando usted se convierte en un hombre tan sólido, tan confiable, tan disciplinado, que la abundancia no tiene más opción que quedarse. No importa de dónde venga, no importa cuánto tenga ahora. Si decide vivir bajo estándares más altos, el dinero lo buscará. Porque la abundancia siempre se acomoda en la vida de los hombres que están listos para recibirla. Y estar listo no significa esperar, significa actuar con disciplina hoy mismo. Esa es la verdad más poderosa. Su futuro financiero no depende de la suerte, depende de usted, y lo que haga hoy, aquí y ahora, puede ser el inicio de la vida abundante que siempre soñó. Muchos hombres creen que para hacerse ricos necesitan ganar millones desde el inicio, tener una gran empresa o recibir una herencia. Creen que su salario los condena a una vida limitada, a simplemente sobrevivir, pero están profundamente equivocados. Yo, Brian Tracy, he aprendido que la riqueza no se construye con grandes sumas, sino con grandes decisiones. No es lo que ganas, es lo que haces con lo que ganas. Cada peso que pasa por tus manos es una oportunidad para liberarte o para encadenarte. La mayoría lo desperdicia en placeres rápidos, y luego se pregunta por qué no avanza. Pero tú puedes ser diferente. Puedes transformar tu salario en una herramienta de libertad. No importa cuánto ganes, importa cuánto conservas, cómo lo multiplicas y con qué mentalidad lo haces. Porque la riqueza es una consecuencia de la disciplina, no de la suerte. Y si aprendes a usar bien lo que ya tienes, pronto tendrás mucho más. Tu salario no es una condena, es tu primera semilla. Y si la cuidas con inteligencia, constancia y visión, crecerá y cambiará tu vida. La primera forma de hacerte rico con tu salario es entender que tu dinero no debe vivir contigo, debe trabajar para ti. Y esto comienza con un principio innegociable: págate a ti mismo primero. Antes de pagar cuentas, antes de gastar en comida, antes de darte cualquier gusto, destina al menos el 10% de tu ingreso para ti, para tu futuro, para tu libertad. No para gastarlo, sino para invertirlo. La mayoría comete el error de esperar a ver cuánto sobra al final del mes para ahorrar, pero al final nunca sobra nada, porque el dinero que no tiene un propósito claro encuentra una forma de desaparecer. Por eso, debes automatizar tu riqueza, convertir el ahorro en una orden, no en una opción. Cuando te pagas a ti mismo primero, no solo estás construyendo riqueza, estás construyendo carácter. Estás entrenando tu mente para vivir con menos de lo que ganas, y eso te libera. Porque quien puede vivir con menos tiene poder. Poder de elección, poder de invertir, poder de decidir sin depender. No importa si al principio es solo el 5% o incluso el 1%. Lo importante es empezar. Lo importante es que ese porcentaje no se toca, no se negocia, no se presta. Ese dinero es tuyo, pero para tu yo del futuro. Y cuanto antes lo entiendas, más pronto cambiarás tu realidad financiera. Ahora bien, hay quienes dicen: es que apenas me alcanza para vivir, ¿cómo voy a ahorrar? Y esa mentalidad es el verdadero problema, porque si no puedes ahorrar con poco, tampoco lo harás con mucho.
El problema no es la cantidad, es la costumbre. Y toda costumbre se entrena. No necesitas ingresos gigantes para empezar a construir libertad. Necesitas intención. Necesitas constancia. Necesitas tratar tu dinero como una herramienta, no como un premio. Porque si cada vez que cobras crees que te lo mereces todo, lo perderás todo. Pero si cada vez que cobras decides apartar una parte para tu crecimiento, ese simple hábito repetido durante años te hará rico. Piénsalo así: el hombre promedio gasta primero y se preocupa después. El hombre que prospera piensa antes y decide con estrategia. El primero actúa desde la emoción, el segundo desde la visión. Y esa diferencia de enfoque crea una diferencia de destino. Porque el que tiene visión construye en secreto lo que un día será evidente. Mientras todos viven para impresionar hoy, él vive para ser libre mañana. Y esa libertad comienza con una acción tan simple como automática: reservar una parte de tu ingreso antes que nada, sin importar lo que pase, sin importar si el mes es difícil, porque esa constancia silenciosa, sin aplausos, te está llevando a un lugar donde la mayoría jamás llegará. Al principio puede parecer insignificante, pero con el tiempo, ese 10% crecerá, se convertirá en tu capital semilla, en tu fondo de inversión, en tu pasaporte a una vida más libre. No subestimes el poder de lo pequeño cuando es constante. Así como una gota perfora la piedra no por su fuerza, sino por su persistencia, así tus ahorros, si son inquebrantables, abrirán caminos que hoy ni imaginas. Y todo empieza con una decisión: pagarte a ti primero, porque si no lo haces tú, nadie lo hará. Y si tú no eres tu prioridad, ¿quién lo será? La segunda forma de hacerte rico con tu salario es convertirte en un maestro del presupuesto. Y no me refiero a llevar un control aburrido con hojas de cálculo interminables. Me refiero a entender que cada peso que ganas debe tener una misión específica. Si tu dinero no tiene un plan, alguien más lo tendrá por ti. Y créeme, el mundo está lleno de empresas, anuncios y algoritmos diseñados para tomar ese dinero de tus manos lo más rápido posible. Si no te anticipas, te manipulan. Si no diseñas un camino para tu dinero desaparecerá siguiendo el camino de otros. Hacer un presupuesto no es un castigo, es un mapa hacia tu libertad. Es como decirle a cada parte de tu ingreso: tú vas a educación, tú vas a inversión, tú a diversión, tú al ahorro. Porque el problema no es gastar. El problema es gastar sin saber por qué. Cuando tú decides cada gasto con intención, tu dinero empieza a obedecerte. Y eso es poder, porque la mayoría de los hombres gana y gasta en automático, como si sus necesidades fueran urgencias, como si cada deseo mereciera ser satisfecho. Pero tú no estás aquí para seguir ese juego, tú estás aquí para dominarlo. Hay una regla simple que enseño a quienes quieren volverse financieramente fuertes: gasta menos de lo que ganas y sé brutalmente honesto contigo. Vive por debajo de tus posibilidades, no por encima de ellas. No necesitas el último celular, ni ropa de marca, ni comidas fuera cada semana. Lo que necesitas es conciencia, prioridades, porque cada gasto que haces hoy te está alejando o acercando a la vida que realmente quieres. ¿De verdad vale la pena hipotecar tu futuro por un antojo momentáneo? ¿De verdad necesitas impresionar a personas que no van a construir tu riqueza contigo? La gente rica piensa en función de retornos, no de recompensas. Antes de comprar se pregunta: ¿esto me hace más libre o más dependiente? ¿Esto me da poder o solo placer temporal? Y cuando ese filtro se vuelve parte de ti, empiezas a ver tu salario con otros ojos. Ya no lo ves como un premio que puedes derrochar, sino como un recurso estratégico que, si lo manejas bien, puede multiplicarse. Porque la verdadera riqueza no está en cuánto tienes, sino en cómo lo usas. Un hombre que gana poco, pero administra con maestría, puede superar a uno que gana mucho y gasta sin control. El primero construye. El segundo se sabotea. Y aquí va un punto crucial: tu presupuesto debe incluir inversión en ti. Porque no se trata de recortar hasta vivir en miseria. Se trata de redirigir hacia lo que te hace crecer. Si te sobra algo, no lo malgastes en lo primero que te entretenga. Úsalo para aprender, para desarrollar habilidades, para empezar un pequeño negocio, para adquirir herramientas que mejoren tu productividad. Porque cada peso que colocas en tu desarrollo vuelve a ti multiplicado. El conocimiento es el único activo que jamás se devalúa, y cuanto más sepas, más podrás ganar. Por eso, dentro de tu presupuesto debe haber un espacio fijo para tu crecimiento personal y profesional. No necesitas ser contador ni financiero, solo necesitas ser intencional. Anota tus ingresos, define tus prioridades, pon límites claros
y revisa tus números cada semana. Haz de tu presupuesto una herramienta viva, dinámica, tu mapa de guerra, porque cuando sabes exactamente a dónde va tu dinero, comienzas a sentirte en control. Y ese control se traduce en seguridad, en avance, en libertad. No se trata de controlar cada centavo por miedo, sino de dirigir cada centavo con visión. Esa es la mentalidad que te saca del montón. Esa es la mentalidad que te hará rico incluso con un salario modesto. Porque no se trata de cuánto ganas, se trata de que también lo dominas. Y si aprendes a dominar tu presupuesto, estás aprendiendo a dominar tu vida. La tercera forma de hacerte rico con tu salario es invertir una parte de él, incluso si crees que es poco. Porque lo que te hace crecer no es la cantidad que inviertes, sino el hábito de invertir. La mayoría de las personas cree que invertir es para millonarios, para quienes ya tienen una fortuna, para los que pueden arriesgar. Pero eso es una mentira que el sistema quiere que sigas creyendo. La verdad es que te vuelves millonario porque aprendes a invertir desde antes. Porque aunque tu salario sea modesto, tú eliges actuar como alguien que ya está construyendo riqueza. Y esa mentalidad, llevada a la práctica con constancia, es imparable. Hoy, con el conocimiento y la tecnología a tu alcance, no tienes excusas para quedarte afuera. Puedes invertir desde montos muy pequeños en activos que generan rendimiento. CETES, fondos indexados, instrumentos de renta fija, criptomonedas responsables, bienes digitales, negocios pequeños. Las posibilidades son reales. El secreto está en entender esto. Si hoy gastas 500 pesos en comida rápida, ese dinero muere contigo. Pero si esos mismos 500 pesos los colocas en una inversión inteligente, no solo conserva su valor, lo multiplicas. Porque el dinero, cuando se invierte bien, trabaja por ti incluso mientras duermes. Y eso es lo que hace la diferencia con el tiempo. La mayoría cambia tiempo por dinero. Trabajan más horas, buscan más empleos, desgastan su cuerpo y su mente a cambio de monedas. Pero el que invierte, cambia dinero por libertad, aunque sea lento, aunque al principio parezca poco. Un hombre que invierte de forma constante durante 10 años puede terminar con más riqueza que uno que gana mucho pero no invierte nada, porque no se trata de velocidad. Se trata de dirección. Y cuando tú decides que una parte de cada ingreso será invertida, pase lo que pase, estás estableciendo una estrategia de crecimiento real. Estás sembrando tu árbol financiero. Invertir también cambia tu identidad, porque ya no eres solo un trabajador. Te conviertes en constructor, en creador, en estratega. Comienzas a ver cada peso no como algo que te alcanza o no, sino como una semilla con potencial. Y cuando tu mente cambia, tus decisiones cambian. Ya no compras por impulso, ya no gastas para llenar vacíos, inviertes para tener opciones, para dejar de vivir al límite, para dejar de depender de un solo ingreso. Esa es la verdadera independencia. Y esa independencia empieza cuando decides que tu dinero tiene que crecer, no solo circular. Una regla que nunca falla es esta: invierte al menos el 10% de tu salario cada mes. Aunque parezca poco, aunque no veas resultados inmediatos. El poder del interés compuesto no está en lo espectacular, está en lo invisible. Nadie lo nota al principio. Pero con el tiempo ese dinero acumulado e invertido se convierte en un capital que puede abrirte las puertas a lo que hoy te parece imposible. El coche, el terreno, el negocio, la jubilación anticipada. Todo eso empieza por respetar ese 10% y no tocarlo, y reinvertirlo, y protegerlo como si tu vida dependiera de él. Porque depende de él. Deja de pensar que tu salario es pequeño. Empieza a pensar que tu disciplina es grande, porque es tu disciplina la que transformará ese ingreso en abundancia. Cada vez que inviertes en lugar de gastar, estás eligiendo riqueza sobre impulso. Y esa elección, repetida con consistencia, no solo cambia tu cuenta bancaria, cambia quién eres, cambia tu manera de ver el mundo. Te convierte en un hombre con visión, con control, con poder. Y ese tipo de hombre, tarde o temprano, alcanza la libertad financiera, no por suerte, por estrategia, por convicción, por decisión. La cuarta forma de hacerte rico con tu salario es desarrollar una mentalidad de expansión, no de limitación. Y eso significa algo muy claro. No puedes quedarte solo con un ingreso. No puedes depender únicamente de tu sueldo mensual. Porque por muy disciplinado que seas, por mucho que ahorres, presupuestes e inviertas, si tu fuente de ingreso es única, tu libertad siempre será frágil. Un cambio en la economía, un despido, una crisis personal, y todo lo que construiste puede tambalearse. Por eso, si quieres hacerte rico con tu salario, debes usarlo como plataforma, no como techo. Como impulso, no como cárcel.
Tu sueldo debe financiar tu crecimiento, pero no definir tu destino. En el momento en que empiezas a pensar así, todo cambia, porque ya no ves tu salario como tu única esperanza, sino como un recurso que puede alimentar otras fuentes. ¿Tienes una habilidad? Monetízala. ¿Tienes tiempo libre? Úsalo para construir algo propio. ¿Te apasiona un tema? Crea contenido, da clases, asesora. Hoy, con Internet y las herramientas que existen, es más posible que nunca crear ingresos adicionales desde casa, desde el celular, desde un espacio pequeño, pero con gran enfoque. Y si cada mes destinas una parte de tu salario para alimentar esa fuente alterna, estás creando tu red de seguridad. Estás construyendo un trampolín financiero que, con el tiempo, puede liberarte por completo. Este es también un buen momento para recordarte algo importante. Si este contenido te está ayudando, suscríbete. Porque aquí no solo hablamos de dinero, hablamos de mentalidad, de estrategia, de libertad real. Y quiero que me digas en los comentarios, ¿cuál sería el primer ingreso extra que te gustaría construir usando lo que ya sabes o haces bien? Escríbelo con claridad, porque lo que nombras con intención empieza a tomar forma. Volviendo a nuestro camino, una verdad fundamental es esta: no hay riqueza sin creación. Ahorrar y presupuestar son vitales, pero no suficientes. Para volverte verdaderamente próspero necesitas producir más valor. Y ese valor puede venir de un producto, un servicio, una idea, una habilidad, pero tiene que venir de ti, de tu mente, de tu acción, porque el dinero, en última instancia, es un reflejo del valor que aportas. Y cuanto más valor entregues en más canales a más personas, más dinero fluye hacia ti. No como magia, sino como resultado lógico de una estrategia bien ejecutada. Por eso, cada vez que recibas tu salario, no lo veas como el fin del camino. Velo como capital semilla. Una parte para ti, una parte para invertir y una parte para construir tu segunda fuente. No necesitas miles de pesos para comenzar, necesitas creatividad, constancia y un sentido de urgencia, porque cuanto antes empieces, más fuerte será tu base cuando lleguen los golpes inevitables de la vida. No se trata de tener todo claro desde el inicio, se trata de tener el coraje de comenzar, aunque sea pequeño, aunque sea lento. El verdadero poder está en el momentum, en esa energía que se genera cuando te mueves con intención. El 90% de las personas vive diciendo, no tengo tiempo, no sé cómo, quizás el próximo año. Pero tú no estás aquí para ser parte de ese porcentaje. Tú estás aquí para expandir, para demostrarte que eres capaz de crear más, sin renunciar a tu empleo, sin volverte esclavo del caos, solo con enfoque, con estrategia, con el compromiso inquebrantable de no depender jamás de una sola fuente, porque quien solo tiene una entrada, está a una decisión ajena de perderlo todo. Pero quien construye múltiples entradas, empieza a jugar en otro nivel, el nivel de los que no piden permiso, el nivel de los que controlan su destino, el nivel de los que, aunque empiecen con poco, terminan teniendo mucho. Porque no se detuvieron, porque no se conformaron, porque usaron su salario como el primer peldaño, no como la última esperanza. La quinta forma de hacerte rico con tu salario es sencilla de entender, pero difícil de ejecutar. Elimina los gastos invisibles. Sí, esos pequeños pagos, suscripciones innecesarias, antojos diarios, intereses por no pagar a tiempo, compras por impulso, que parecen inofensivos, pero que están drenando tu libertad sin que lo notes. Hay hombres que ganan bien, que ahorran, que incluso invierten, pero nunca prosperan como deberían. ¿Por qué? Porque su dinero se escapa por las rendijas de la inconsciencia. Porque están siendo saboteados por su propia falta de atención, porque siguen alimentando hábitos que destruyen en silencio. Tu riqueza no solo se construye por lo que ganas, se protege por lo que no pierdes. Y si quieres construir un futuro sólido con tu salario, necesitas hacer una auditoría personal. Abrir tu estado de cuenta, revisar tus suscripciones, analizar tus patrones de gasto y preguntarte con brutal honestidad, ¿esto es necesario? ¿Esto me acerca a mi visión o solo me entretiene momentáneamente? La mayoría no lo hace porque prefiere no ver, porque ver la verdad incomoda. Pero tú no estás aquí para sentirte cómodo. Estás aquí para tomar control. Elimina lo que no te suma, cancela esa suscripción que ni usas, deja de pagar intereses por no organizarte. Lleva comida de casa si eso significa liberar dinero para tus metas. No se trata de vivir en austeridad extrema, se trata de asumir que cada peso mal gastado es una hora más que tendrás que seguir trabajando por obligación, en lugar de hacerlo por elección. Y cuando entiendes esto empiezas a valorar tu tiempo de otra forma. Porque cada gasto inútil no solo afecta tu bolsillo, también sabotea tu libertad. Y no, esto no significa que no puedas darte gustos. Pero los gustos deben ser elecciones conscientes, no respuestas automáticas al estrés o a la rutina. Un gusto bien elegido puede recargarte
motivarte, pero un gasto compulsivo te entierra. Y la diferencia está en la intención. Aprende a premiarte cuando realmente lo mereces, no cada vez que estás aburrido o ansioso. Esa es la diferencia entre el placer momentáneo y el orgullo duradero. Entre el que consume como anestesia y el que consume con estrategia. Este es el tipo de decisión que el 90% de las personas no toma, porque prefieren seguir viviendo con la falsa sensación de que no alcanza, en lugar de mirar en qué están tirando su propio potencial. Tú puedes cambiar eso hoy, solo necesitas disciplina y claridad. Haz una lista de tus gastos innecesarios, resta, ajusta, elimina y redirige ese dinero hacia lo que sí importa, tu inversión, tu crecimiento, tu independencia. Verás cómo en cuestión de meses ese pequeño dinero que parecía inofensivo se transforma en capital acumulado, en tranquilidad, en poder. Cada peso que conservas conscientemente es una victoria, porque es un peso que no se diluye, que no se pierde, que no se desperdicia en banalidades. Y cuando acumulas muchas de esas pequeñas victorias, tu vida cambia, no por un golpe de suerte, sino por tu capacidad de cerrar fugas, de proteger tu esfuerzo, de blindar tu avance. Así se construye la riqueza. No solo generando más, sino dejando de perder lo que ya tienes. Porque la abundancia no empieza cuando ganas más. Empieza cuando dejas de vivir como si ya lo tuvieras todo. La verdadera abundancia es saber esperar, es saber administrar, es saber decir no cuando todos dicen sí. Y si puedes hacer eso, entonces ya estás jugando en otra liga. La liga de los hombres que controlan, no los que son controlados. La liga de los que serán ricos porque decidieron dejar de tirar su dinero como si no valiera. Porque hoy saben que cada peso cuenta. Porque hoy saben que cada peso invertido en conciencia vale por 1000 en caos. La sexta forma de hacerte rico con tu salario es invertir una parte constante de él en tu educación financiera. Y no hablo solo de ir a la universidad ni de tomar cursos caros. Hablo de construir una mente que entiende el juego del dinero, porque mientras sigas trabajando duro pero pensando como pobre, jamás saldrás del ciclo. La verdadera riqueza empieza en la cabeza. Comienza cuando dejas de ver el dinero como un problema y empiezas a verlo como una herramienta. Una herramienta poderosa pero neutral. El dinero no te hace bueno ni malo, solo amplifica lo que ya eres. Por eso, si no te educas financieramente, puedes ganar mucho y aún así perderlo todo. El sistema no quiere que sepas esto. Quiere que te endeudes, que gastes sin pensar, que compres lo que no necesitas para impresionar a quienes no les importas. Quiere que sigas siendo un consumidor crónico, no un creador consciente. Pero tú ya despertaste. Tú ya sabes que necesitas algo más que trabajar duro. Necesitas entender cómo funciona el dinero, qué lo hace crecer, qué lo protege, qué lo debilita. Necesitas convertirte en alguien que domina sus finanzas con frialdad, con estrategia, con visión. Y eso solo se logra educándote cada día. Lee libros, escucha podcasts, ve videos que sumen. Rodéate de personas que hablen de inversión, de ahorro, de libertad financiera. Pregunta, investiga, aprende. Porque cada minuto que dedicas a entender este mundo es una semilla que mañana puede salvarte de la ignorancia que arruina imperios. No necesitas volverte experto en economía global ni entender todos los términos de Wall Street. Solo necesitas lo esencial. Cómo manejar tus ingresos, cómo evitar deudas tóxicas, cómo hacer que tu dinero trabaje para ti, cómo detectar oportunidades, cómo proteger tu capital. Y eso, hoy, está al alcance de cualquiera que tenga voluntad. Pero hay algo más profundo. Cuando te educas financieramente, cambia tu identidad. Dejas de ser alguien que lucha por llegar a fin de mes y te conviertes en alguien que construye un futuro sin depender de nadie. Dejas de ser una pieza del sistema y pasas a ser el arquitecto de tu vida. Y eso, mi amigo, es libertad, porque el conocimiento te da opciones. Y las opciones son la base de una vida próspera. Cuando no sabes, te resignas. Cuando sabes, eliges. Una parte fija de tu salario debería estar destinada a libros, mentorías, talleres, experiencias que te eleven. Tal vez hoy ese 5% no parezca mucho, pero si en los próximos 12 meses dedicas esa fracción a nutrir tu mente, tus resultados se multiplicarán de forma exponencial, porque no es magia, es preparación, es perspectiva, es la capacidad de ver oportunidades donde otros solo ven límites. Y eso solo lo logra el que ha entrenado su visión.
Muchos hombres trabajan 10, 12, 14 horas diarias, pero no dedican ni una hora a aprender sobre el juego que están jugando. No saben cómo funciona el crédito, no entienden cómo calcular un rendimiento, no diferencian entre un gasto y una inversión. Viven repitiendo patrones familiares, copiando errores de sus padres, atrapados en el mismo ciclo generación tras generación. Pero tú puedes romperlo, tú puedes ser el primero, el que cambió la historia de su apellido. El que dejó de vivir para sobrevivir y empezó a vivir con intención. Tu salario puede comprarte entretenimiento o conocimiento, comida rápida o sabiduría duradera, lo urgente o lo importante. Y tú eliges. Siempre estás eligiendo. Cada peso que gastas habla de tus prioridades. Así que empieza a hablar con claridad. Di con tus actos: mi libertad vale más que mi comodidad. Y luego actúa como ese hombre. Porque una mente rica siempre termina construyendo una vida rica, no al revés. Todo comienza con lo que decides aprender, y si eliges aprender lo que el 90% ignora, pronto vivirás como el 10% que disfruta lo que los demás solo sueñan. La séptima forma de hacerte rico con tu salario es construir una relación emocional sana con el dinero. Porque no importa cuánto ganes o qué tan buenas estrategias sigas, si en el fondo te sientes culpable por tener dinero, si inconscientemente crees que la riqueza es algo sucio, si piensas que ahorrar te vuelve tacaño o que invertir es solo para los ricos, entonces vas a sabotearte. Vas a tomar decisiones que te mantendrán justo por debajo de tu potencial, porque tu mente no permitirá que conserves algo que no crees que mereces. Por eso, si realmente quieres avanzar, necesitas reeducar tu corazón. No solo tu bolsillo, no solo tu mente, tu historia emocional con el dinero también debe sanarse. Muchos hombres fueron criados con frases como: el dinero no crece en los árboles, los ricos son egoístas, mejor pobre pero honrado. Y aunque en la superficie parezcan frases inofensivas, en el fondo programan una mentalidad de escasez, de miedo, de culpa, una mentalidad que te hace ver el dinero como un enemigo en lugar de una herramienta. Y si tú ves el dinero como algo malo, ¿cómo esperas atraerlo, cuidarlo, multiplicarlo? No puedes. Porque el rechazo interno siempre será más fuerte que el deseo externo. Por eso necesitas cuestionar cada una de esas ideas heredadas. Preguntarte si realmente son tuyas o si solo las repetiste sin darte cuenta. Empieza a ver el dinero como lo que realmente es: energía concentrada. Una representación de valor entregado. Una herramienta que en manos correctas transforma vidas. No tiene moral, no es bueno ni malo, solo potencia lo que ya está dentro de ti. Si eres generoso, con dinero lo serás más. Si eres responsable, con dinero tendrás mayor impacto. Si eres ambicioso con propósito, el dinero te dará alcance. No le temas. No lo endioses. Solo entiéndelo, manéjalo y úsalo al servicio de una visión más grande. Pero también aprende a disfrutarlo sin culpa. Porque la riqueza no es solo ahorro e inversión. También es calidad de vida. También es permitirte, de vez en cuando, vivir experiencias que te inspiren, que te recarguen. Un viaje, una cena especial, una herramienta que te eleve. No todo gasto es pérdida si está alineado con tu bienestar integral. El problema no es disfrutar, el problema es hacerlo sin conciencia. Cuando tu relación con el dinero es sana, sabes cuándo gastar, cuándo guardar, cuándo expandirte y cuándo esperar. No actúas desde el vacío, sino desde el equilibrio. Haz este ejercicio. Escribe qué piensas sobre el dinero, qué frases escuchabas de niño, qué sientes cuando cobras, qué sientes cuando pagas, qué crees que mereces económicamente. Y luego, respóndete con tu nueva visión. ¿Esas ideas te están sirviendo o te están deteniendo? Porque si no sanas esas raíces, tus frutos siempre estarán limitados. Puedes tener la mejor estrategia financiera del mundo, pero si tu mente sigue boicoteando tu avance con creencias de escasez, el dinero se te escurrirá como agua entre los dedos. Este es el trabajo que pocos hacen, porque no se ve, porque es interno, porque requiere introspección, no solo acción, pero es el trabajo que más resultados te dará, porque cuando tu corazón está en paz con el dinero, dejas de sabotear tu crecimiento, dejas de gastar para llenar vacíos, dejas de rechazar oportunidades por miedo, y empiezas a atraer más, a conservar más, a multiplicar más, sin ansiedad, sin culpa, sin autoengaño. Solo desde una base firme, madura, estable. Esa es la verdadera riqueza. Y si trabajas en tu mentalidad, tu cuenta bancaria empezará a reflejar el nuevo nivel que estás habitando por dentro, porque todo cambio real comienza en lo invisible y luego se manifiesta en lo tangible. La octava forma de hacerte rico con tu salario es entender que el dinero no crece con velocidad.
crece con sistema. Y un sistema no es una acción puntual, es un conjunto de hábitos que se repiten con precisión. La mayoría de los hombres quiere resultados rápidos, gratificación inmediata, riqueza express, pero esa mentalidad es lo que los mantiene pobres. Porque confunden movimiento con progreso, confunden emoción con estrategia. Y así se la pasan cambiando de ideas, probando cosas, abandonando procesos. Viven atrapados en ciclos de entusiasmo fugaz y frustración duradera. Pero la riqueza, la real, la que permanece, no nace del entusiasmo, nace del compromiso. Por eso necesitas construir tu propio sistema financiero personal, un conjunto de reglas no negociables que sigas cada mes, sin importar si estás motivado o no. Por ejemplo, el 10% se ahorra siempre, no gasto más del 5% en entretenimiento, pago todas mis deudas antes del día 10, invierto mínimo 500 pesos en mí cada mes. Esas reglas, aunque parezcan rígidas, te liberan, porque eliminan la improvisación, porque te dan claridad, porque convierten tu economía personal en una estructura firme, predecible, escalable. Y ese orden a largo plazo te lleva a lugares que el caos jamás podrá alcanzar. Piensa en esto. Una persona que sigue un sistema de ahorro e inversión básico, aunque gane poco, puede tener más dinero en 5 años que alguien que gana el triple pero no tiene sistema, porque el primero repite con disciplina. El segundo vive reaccionando, y la reacción no construye riqueza, solo parches temporales. Tú no puedes darte el lujo de vivir a base de parches. Tú necesitas cimientos, tú necesitas estructura, tú necesitas un sistema que trabaje por ti, incluso cuando tú estés cansado, triste o desmotivado. Uno de los grandes errores del hombre promedio es que solo se enfoca en cuánto gana, pero nunca se pregunta, ¿cuál es mi sistema para crecer? No sabe cuánto gasta al mes, no sabe en qué se le va el dinero, no sabe cuánto tiene en total, y ese desconocimiento es peligroso, porque no puedes mejorar lo que no mides, no puedes optimizar lo que no entiendes. Así que el primer paso es registrar todo, saber cuánto entra, cuánto sale, y a dónde se va cada peso, no para obsesionarte, sino para tomar control. Porque cuando tú sabes exactamente qué pasa con tu dinero, puedes tomar decisiones que te eleven. No te quedarás adivinando, estarás liderando. A partir de ahí, construye rutinas financieras. Elige un día al mes para revisar tus metas, tus inversiones, tus gastos. Crea un calendario para tus pagos. Automatiza tu ahorro. Divide tus cuentas si es necesario. Usa herramientas que te faciliten el seguimiento. No necesitas ser experto en Excel ni tener una app mágica. Solo necesitas consistencia. Una hoja, un cuaderno, una agenda, lo que sea, pero úsalo. Porque si no sistematizas te desgastas, y si te desgastas tarde o temprano te saboteas. Los grandes resultados no nacen de grandes momentos, nacen de sistemas simples, ejecutados sin falta durante años. Ese es el secreto que nadie quiere aceptar, porque no suena emocionante, pero es la verdad. Y si tú la aceptas y la pones en práctica, tu salario, por modesto que sea, se convertirá en una máquina de crecimiento, porque lo importante no es lo que ganas, es lo que haces cada vez que ganas. Y si cada mes repites un sistema sólido, tu futuro está asegurado. No porque la vida sea fácil, sino porque tú fuiste constante. Porque tú fuiste predecible en un mundo lleno de improvisación. Y en esa previsibilidad, construiste algo que la mayoría nunca tendrá: estabilidad, poder y finalmente, libertad. La novena forma de hacerte rico con tu salario es transformar tu tiempo libre en capital productivo. No hablo de trabajar más horas, sino de entender que el tiempo, cuando no es invertido con inteligencia, se convierte en deuda. La mayoría de las personas usa su tiempo libre para escapar. Redes sociales, televisión, videojuegos, conversaciones vacías, entretenimiento sin fin. Y mientras distraen su mente, sus oportunidades se oxidan. No se dan cuenta de que ese tiempo desperdiciado hoy es el dinero perdido de mañana. Porque el tiempo es el activo más valioso que tienes. Es limitado, es irrecuperable y es absolutamente determinante para tu libertad financiera. Si cada semana dedicaras solo unas pocas horas a desarrollar una habilidad nueva, a estudiar un modelo de inversión, a planear tu próximo proyecto o incluso a optimizar tus finanzas, en un año tu vida se vería irreconocible. Pero la mayoría no lo hace. ¿Por qué? Porque están condicionados a buscar gratificación inmediata. Porque el ocio los consume. Porque se dicen a sí mismos: es solo una serie, es solo un descanso, es solo por hoy. Y ese solo por hoy se convierte en una vida desperdiciada. Tú no puedes permitirte eso. Si quieres hacerte rico, necesitas honrar tu tiempo. Defenderlo como defenderías tu cuenta bancaria, porque tu tiempo es el origen de tu riqueza. Empieza por observar tu semana. Haz un inventario de tu tiempo.
¿Cuántas horas se van en cosas que no te construyen? ¿Cuánto de tu energía está siendo drenada por hábitos que no te acercan a tus metas? No se trata de vivir como un robot. Se trata de vivir con intención. Si tienes 2 horas libres al día, ese tiempo puede convertirse en una segunda fuente de ingresos, en una inversión bien pensada, en un negocio digital, en un libro leído que te cambie la perspectiva. Cada hora bien utilizada es un escalón hacia tu independencia. Cada hora desperdiciada es una cadena más en tu cuello. Tu salario puede financiar tus ideas, pero tus ideas necesitan tiempo para nacer. No sacrifiques lo que puedes llegar a ser por el placer temporal de la distracción. Si estás cansado, duerme. Si estás estresado, medita o haz ejercicio. Pero no uses el cansancio como excusa para vivir en automático. No uses el estrés como argumento para perder el enfoque. Hay hombres que, con jornadas completas y familias que atender, han construido imperios en sus ratos libres. No porque tuvieran más facilidades, sino porque tenían más hambre, porque convirtieron cada momento libre en una oportunidad, no en un escape. Aquí está la clave. Haz que tu tiempo libre trabaje para ti. No todos los días serán iguales. Y está bien. Pero si creas la regla de que al menos una parte de cada semana debe ser dedicada a crear, crecer o invertir, estás cambiando tu narrativa. Estás saliendo del 90% que se conforma con vivir para trabajar y entrando al 10% que trabaja para dejar de vivir esclavizado. Puedes construir una fuente de ingresos extra con tu tiempo. Puedes convertir tu pasión en producto. Puedes aprender a invertir bien desde tu sala, sin moverte de tu casa. Todo está al alcance. Lo único que necesitas es enfoque, porque el enfoque transforma minutos en resultados. El enfoque convierte lo pequeño en poderoso. El enfoque, repetido semana tras semana, es lo que cambia la trayectoria de una vida entera. No se trata de ser el más inteligente ni el más preparado, se trata de ser el más comprometido, el que cada día da un paso, el que cada semana siembra algo, el que cada mes mide su avance. Ese hombre tarde o temprano se vuelve libre, se vuelve rico, porque no vendió su tiempo, lo invirtió. Y eso marca toda la diferencia. La 10ª forma de hacerte rico con tu salario y la más poderosa de todas es definir con absoluta claridad para qué quieres ser rico. Porque sin propósito, toda estrategia pierde sentido. Sin un porqué profundo, el cómo se vuelve confuso. Muchos hombres quieren dinero, pero no saben para qué. Solo repiten frases vacías como quiero tener más, quiero vivir bien, quiero dejar de preocuparme. Pero eso no es suficiente. Eso no te va a sostener cuando lleguen los sacrificios. No te va a mantener firme cuando tengas que decir no a una compra impulsiva. No te va a inspirar cuando los resultados tarden en llegar. Si no tienes una razón poderosa para construir riqueza, te perderás en el camino. Te traicionarás. Y volverás al mismo punto donde empezaste. Tienes que preguntarte con brutal honestidad, ¿por qué quiero libertad financiera? ¿Para proteger a mi familia? ¿Para viajar por el mundo? ¿Para dejar de depender de un jefe? ¿Para retirarme joven? ¿Para tener tiempo y presencia para mis hijos? ¿Para demostrarme que soy capaz de romper con el ciclo de escasez de mi familia? ¿Para tener la tranquilidad de que pase lo que pase, estaré bien? Sea cual sea tu razón, debe dolerte, debe emocionarte. Debe ser más grande que cualquier excusa, porque cuando tienes un porqué ardiente, ya no necesitas motivación, necesitas dirección. Muchos hombres piensan que el dinero es el objetivo, pero el dinero nunca es el fin. Es el medio, es el vehículo. Lo que realmente deseas es lo que ese dinero te permite vivir, elegir, ser. Tú no quieres billetes, tú quieres libertad, tiempo, dignidad, impacto, paz. Y cuando eso se vuelve claro, entonces cada peso que ganas se convierte en un ladrillo de ese propósito. Entonces tu salario deja de ser una obligación y se convierte en un aliado, en una palanca, en un recurso que alimenta tu visión, no que te amarra al presente. Por eso, el verdadero camino hacia la riqueza no se recorre con velocidad, sino con sentido. Cuando tú sabes exactamente hacia dónde vas, cada decisión financiera se vuelve fácil. Ya no hay que pensar tanto. Ya no dudas. Ya no te preguntas, ¿puedo gastar esto? Sino, ¿esto me acerca o me aleja? Ya no caes en tentaciones, porque lo que deseas profundamente es más grande que cualquier antojo temporal. Ya no te importa si otros te critican por ser disciplinado, porque tú estás construyendo algo que ellos ni siquiera imaginan. Estás construyendo una vida con intención. Y aquí está la gran verdad. El hombre que se enriquece sin propósito termina vacío.
Por eso ves tantos ricos miserables. Por eso hay gente que lo tiene todo y aún así no tiene nada. Porque no hay riqueza externa que compense un vacío interno. Tú estás aquí para hacer algo distinto, para crecer por dentro y por fuera, para que cada billete que ganes represente una decisión coherente con tu visión, para que tu riqueza sea una expresión de quién eres, no una máscara que esconde quién no te atreviste a ser. Así que define tu propósito. Escríbelo. Léelo todos los días. Recuérdalo cada vez que te sientas tentado a rendirte, porque cuando sabes por qué haces lo que haces, el cómo se vuelve inevitable. No necesitas suerte, no necesitas talento sobrenatural, solo necesitas persistencia guiada por propósito. Y si tu propósito es real, profundo, honesto, ningún obstáculo podrá frenarte. Te harás rico no solo por lo que sabes, ni por lo que haces, sino por lo que representas, por lo que encarnas, por lo que ya decidiste ser, y esa decisión, sostenida con convicción, te llevará a una riqueza que trasciende el dinero. Una riqueza completa, una vida vivida en tus propios términos. Esa es la verdadera victoria, y está al alcance de tus manos si tú decides alcanzarla. Hoy, no mañana, no cuando todo sea perfecto, hoy. Porque todo empieza con una decisión, la decisión de nunca más vivir sin propósito, la decisión de ser libre. La decisión de hacerte rico con intención.